Buenas tardes, un gusto de reencontrarnos nuevamente como todos los sábados a partir de las 19:30 a través de Canal 12 de Fray Bentos en la propuesta que le hace Video Taller de Mercedes, Imagen y Comunicación, nuestro programa, Conocernos. Y hoy tal vez una excepción de programa porque vamos a hablar seguramente de extraterrestres, ovnis, vamos a hablar si el universo tiene principio y final, si el hombre creó a Dios o Dios creó al hombre, qué es ese ser universal que de alguna manera está rigiendo todos los hilos del futuro del universo, y hablaremos del alfa y el omega, es decir, del principio y el final de las cosas principalmente, porque hoy tenemos en Conocernos, y desde nuestro punto de vista una excepción, porque es bien sabido desde que comenzamos con nuestra propuesta que nos ha interesado siempre saber quiénes somos, qué hacemos y cómo nos podemos proyectar quienes vivimos en esta región donde el río Negro vuelca sus aguas en el río Uruguay. Pero la persona que hoy nos visita en Conocernos no es un uruguayo, es un peruano, un latinoamericano que lleva adelante un tema singularmente, de singulares características, digamos, que puede tener sus, para definirlo de alguna manera más exacta, más correcta, sus detractores y gente que seguramente va a estar apoyándolo en todos sus niveles. Nos estamos refiriendo al señor Sixto Paz Wells, a quien le damos la bienvenida aquí a nuestro programa, le agradecemos que esté con nosotros y bueno, de alguna manera pedirle que nos ayude a llevar adelante este programa que para nosotros es muy particular por las excepciones, por ser un tema nuevo en todos sus aspectos y por ser principalmente, estuve buscando la palabra para decirlo hace un instante, es un tema muy polémico. Así es. Bienvenido, Sixto Paz. Pues me siento realmente bienvenido, les agradezco mucho su hospitalidad y en esta región del Uruguay, para mí realmente es un honor. Quiero decirles de que me alegra realmente esa amplitud de criterio que ustedes demuestran al tocar este tema, que ciertamente es polémico y que no piensa, o sea, no se pretende que la gente crea en estas cosas, sino que la gente piense, que la gente reflexione sobre la posibilidad no solamente de que no estemos solos, sino que en un universo tan densamente poblado de estrellas, hayan otros planetas donde no solamente ha surgido la vida, sino también vida inteligente, y que esos seres de otros mundos pudieran estar llegando a la Tierra no desde ahora, sino desde siempre, y algunos de ellos interesados en tener un contacto inteligente con nuestra humanidad. He tenido la oportunidad desde 1974 de participar de una experiencia de encuentros cercanos con seres extraterrestres, y estas experiencias han sido verificadas por periodistas que en 5 oportunidades nos han acompañado a encuentros programados con anticipación que ocurrieron en los arenales de Chilca, al sur de Lima, en el Perú. El primer encuentro del que fueron testigos periodistas, Juan José Benítez, corresponsal de la agencia EFE española, conocido por famosos libros como Caballo de Troya, nos acompañaron en aquel entonces. Este periodista, en aquel entonces un oscuro reportero, pues vio aparecer 2 ovnis, 2 objetos voladores no identificados, y tal fue la impresión que se llevó por lo que vio, que de regreso a España no solamente testificó a través de televisión española lo que había visto, sino que también escribió su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de Editorial Plaza Janés. Sixto, yo pienso que es tan difícil para ti demostrar en este programa que los ovnis existen, como tan difícil para nosotros creerte. Pero vamos a partir de la hipótesis de que existe vida en el universo. ¿Por qué piensas tú que estos extraterrestres quieren establecer un contacto con nosotros, los hombres de la Tierra? Sí, primeramente este contacto se debe porque en cierta medida ellos han acompañado la aparición del hombre en la Tierra. El que a países como los nuestros vengan asesores de Europa, de países bastante desarrollados tecnológicamente, es un interés solidario por tratar de promover también ese mismo avance en estos países. ¿Por qué no pensar que seres de otros mundos, seres humanos o seres de apariencia humanoide como la nuestra, pues al ver nuestro mundo en las condiciones en las que se encuentra, podrían ellos también tener ese interés? Entonces nosotros afirmamos, aquellos que decimos tener contacto con estos seres, de que ellos están interesados solidariamente por ayudarnos, por darnos una oportunidad también para que sepamos de que si en otros lugares han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis como la que hoy día nosotros estamos viviendo, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, nosotros también podremos. Y no solamente personas comunes y corrientes como yo hemos tenido estas experiencias. ¿Por qué defines tú a este periodo como una etapa de crisis?
Bueno, ciertamente nunca antes como ahora la humanidad ha tenido la capacidad para autodestruirse, o sea, para acabar con el planeta. Tenemos armamento nuclear que en cuestión de horas podría acabar con la vida en la Tierra, igualmente que armas bacteriológicas, armas químicas. Lo hemos visto, el peligro inminente que era esto en el Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, esa es la situación que nosotros nos encontramos. Y por ello, no es extraño que estos seres se estén manifestando más marcadamente. Y digo que se están manifestando porque recientemente, esto es en el mes de septiembre del año 89, pues un ovni aterrizó en un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú, en la ciudad soviética de Voronezh. Y el ovni bajó y un grupo de personas fueron testigos de este objeto. Bajaron unos seres de casi 3 metros de altura, acompañados de un pequeño robot que dejó en el suelo como una especie de pequeña piedra roja. Y posteriormente la agencia TASS, la agencia oficial soviética, después de hacer un largo y exhaustivo análisis de la zona, porque quedó una huella de 20 metros de diámetro, una zona quemada con mayor índice de radiación de lo común, lo que acompaña la aparición de los ovnis, pues la agencia TASS, agencia conocida más por ocultar información que por darla a conocer, que la agencia oficial soviética, informó al mundo del descenso de este ovni, y que no era un único caso, sino son muchos los casos que se están dando a conocer, y coincidió precisamente con el Glasnost, la política de transparencia informativa. Ahora, ha habido pues países que han dudado, cuestionado la seriedad de la noticia, pensando de que podía ser una campaña de traer turismo a la Unión Soviética. El propio Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior soviético llegaron a cuestionar la seriedad con la que los ingenieros del Instituto Geofísico habían analizado el caso, demostrando, verificando que era cierto, y los relatos de los niños, testigos allí en primera fila del descenso del objeto, pues ninguno de ellos se contradijo, todos dieron la misma versión. Entonces el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas soviéticas cuestionaron la seriedad de la noticia, y eso de alguna manera llevó a que mucha gente no tomara muy en cuenta todo esto. Pero no era raro, no era extraño que las Fuerzas Armadas soviéticas cuestionaran una noticia de esta envergadura, porque no hacía mucho que no se reponían del escándalo que había significado el que un muchacho germano occidental, un muchacho alemán, volando rasantemente sobre el territorio soviético, aterrizara en la Plaza Roja, en la plena centro de Moscú, demostrando que los sistemas de defensa soviéticos son obsoletos, como para ahora tener que aceptar de que existen seres extraterrestres que ingresan en el espacio aéreo soviético como Pedro en su casa, y se permiten aterrizar en un parque público y sacan a pasear un robot como quien va y lleva a pasear el perro al parque. Sixto, ¿por qué tú? Si yo soy una persona común y corriente, ¿por qué yo no? O sea, pudo haberle tocado a cualquier persona, pero en cierta medida hay una predisposición de muchas personas, porque son muchas las personas que tienen este tipo de contactos. Mi padre desde la década de los años 50 investigaba los ovnis. Nosotros desde que crecimos en el ambiente familiar hablábamos de estas cosas, no tanto creyendo de que realmente en cualquier momento vamos a tener un contacto, sino que sí es muy probable de que exista vida extraterrestre, y cuando nosotros recibimos los primeros mensajes de tipo psicográfico, que es el fenómeno de la escritura automática o telepatía instrumentalizada, pues dudamos inmediatamente, tratando de ser objetivos, de que eso fuera real, y pedimos una prueba a este supuesto extraterrestre, llamado Oxal, que decía venir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, donde no hay vida natural, pues todos sabemos que hay grandes masas de gas metano en la atmósfera de Ganímedes. Este ser nos había dicho de que allí la vida es artificial, controlada por su tecnología, como algún día nosotros tendremos la capacidad tecnológica de instalarnos en la Luna, y que ellos vienen de Orión, de estrellas distantes de nuestro sistema solar, entre 300 y 500 años luz. Como no le creíamos, este ser nos invita para que vayamos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque según el mensaje, el 7 de febrero de 1974 a las 9 de la noche veríamos aparecer la nave, y que esa sería la confirmación de que el contacto era cierto. No dábamos ni un centavo porque el contacto fuera cierto. Pensamos que era imaginación, nos habían sugestionado, el ambiente familiar. Yo venía un año antes practicando yoga, o sea, esos ejercicios de respiración, relajación, concentración y meditación, y lo que había promocionado recibir ese primer mensaje había sido una conferencia sobre el tema de la telepatía que había dado un médico del Hospital de Policía de Lima que estaba interesado en estos temas. Entonces me gustó mucho la conferencia, fui con mi padre y regreso a la casa, intentamos esa primera recepción, viene ese primer mensaje que yo no creí. Al día siguiente reunimos a un grupo de amigos y entre todos preguntamos a este ser y nos invitan para esta confirmación. Fuimos al desierto, fuimos desde un día antes, no fuera a ser de que viéramos en el cielo pues un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos que era la supuesta nave extraterrestre que tenía que aparecer. Éramos 20 personas, el ambiente relajado, nadie creía que pudiera darse nada. Cuando llegó la noche del día indicado, de la hora de la cita exacta, detrás de las colinas alguien dice, miren, y comienza a asomarse una luz, era como una lenteja, totalmente iluminada, que se desplaza por las crestas de las colinas,
llega a establecerse y quedar en el lado derecho estable. Desde allí empieza a ir descendiendo, pudimos ver hasta una media docena de ventanitas, estábamos totalmente conscientes, como digo, no creíamos que pudiera darse nada, eso era un objeto de forma discoidal, llegó a colocarse unos 80 metros encima de todos nosotros, un meteorito no se puede quedar suspendido en el aire, un satélite pues no alcanza esa altitud y menos aún está estable, pues todo lo vimos, sentimos pánico, terror, nunca habíamos sentido tanto miedo como aquel instante. Y todos hemos captado en nuestra mente como si nos hablaran al oído, que nos decían, no bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. 8 meses después, en ese mismo sitio, la nave bajó. Y de las 25 personas que éramos, solamente 4 nos atrevimos a acercarnos. Y aún nos acercamos quizás sin medir las consecuencias. Llegamos hasta allí, hasta el objeto, parecía como una especie de pala o lampa, como una mantarraya con unas patas de aterrizaje tipo módulo de comando, como los que aterrizaron la luna. Debajo cayó un cono de luz y una especie de rampa, y bajó un ser de unos 2 metros y algo de altura, altísimo. Este ser gigantesco que nosotros vimos y que nos asustamos naturalmente, hacía gestos con las manos, en ningún momento movió los labios para hablar. La comunicación fue mental, o sea, a través de la telepatía. Todos los seres humanos tenemos esas facultades, las facultades de la percepción extrasensorial, aquello que estudia la parapsicología. No lo hemos desarrollado simplemente por ignorancia. Nadie nos dijo que teníamos esas facultades o que podíamos desarrollarlas. Pero estos seres sí la tienen desarrollada y ellos inducen la comunicación. Son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos. Y así como se comunican con nosotros, con mucha gente a nivel mundial. En esa oportunidad nos dijo que no tuviéramos temor, de que ellos, así como se comunicaban con nosotros, también con mucha gente a nivel mundial. Lo que ocurre es que cuanto mayor es la responsabilidad política, social, económica de la persona contactada, del testigo, le resulta más difícil contar su experiencia, porque tiene más que perder que ganar contando que vivió tal o cual cosa. Pero para una persona común y corriente, o a veces como nosotros, un grupo de adolescentes, quizás idealistas y que habíamos vivido algo, lo contamos y después cuando ya nos arrepentimos de haber hablado más de la cuenta, pues ya de alguna manera no podíamos darle vuelta atrás. Teníamos que seguir contando y compartiendo, y eso nos permitió a que después periodistas nos acompañaran, y con el tiempo, con la seriedad con la que hemos tratado de llevar estas cosas, sin comercializar, sin prostituir esto, sin hacer un show, pues he tenido la oportunidad en nombre de este grupo de personas que hemos venido manteniendo la experiencia de contacto, que hemos ido creciendo y madurando con la experiencia de contacto, pues la oportunidad de ser invitado, por ejemplo, a importantes organismos a nivel mundial. 2 veces estuve en las Naciones Unidas en Nueva York, los días 13 y 22 de agosto del año 86, en el año 87 en la Sociedad de las Américas, 3 veces en la Universidad Columbia en Nueva York, en la Universidad John F. Kennedy en San Francisco en el año 89, en la Universidad de Montreal también varias oportunidades, dando conferencias en Francia, en Alemania, en España, en cantidad de sitios. Y que la gente realmente toma este tema, no creyéndolo, pero sí escuchando el mensaje de que el hombre puede crear lo que cree. Sixto, has estado por todo el mundo entonces dando esas conferencias, y hoy estás aquí, en este país, en Uruguay, y en una región muy especial. Después de esta pausa comercial que vamos a hacer ahora, me gustaría que nos contaras por qué tú estás aquí precisamente en este tiempo y en esta región, pero dentro de un instante. Polémico, dudas, afirmaciones, en fin, cada uno tendrá, tal vez a esta altura de los acontecimientos y porque mucha literatura se ha escrito sobre el tema, una posición definida, un punto de vista tomado. No obstante, siempre es bueno conversar con gente que le adopte una opinión y una visión de la vida muy distinta. El hombre es capaz de crear en lo que cree, así habíamos quedado. Así es. Y de alguna manera nosotros te preguntábamos, luego de haber andado por todos esos lugares tan importantes en el mundo, que son cajas de resonancias de singulares características, hoy estás en esta región, acá en el Uruguay, y nosotros no queremos decir Mercedes, a pesar de que este es un programa producido en Mercedes. Queremos decir esta región, donde el río Negro vuelca sus aguas en el río Uruguay, una zona de encuentros. Por eso un poco nuestro programa siempre dudamos en llamarlo entre conocernos o encuentro. Pero de encuentro se trata tu tema. Tú representas a una organización que la han definido como la misión Rama, Ra, Sol, Ma, Tierra, Sol en la Tierra, pero este Sol en la Tierra se encuentra hoy en esta región. ¿Por qué?
Bueno, el grupo nuestro, precisamente la misión Rama, terminó en el mes de octubre del año pasado, del año 90. ¿Y terminó por qué? Habíamos crecido demasiado a nivel mundial y jamás hemos tratado de ser proselitistas o sectarios. Hemos tratado de compartir un mensaje y entonces nuestra organización consideró de que el objetivo de difundir un mensaje, de motivar a la gente a pensar, a creer, a buscar, había sido suficiente y no teníamos por qué continuar y seguir como una organización. Entonces, a partir de octubre del año pasado, pues el grupo se declaró simplemente que terminaba y más bien hoy por hoy seguimos unidos, enlazados entre todas las personas interesadas en el tema. Pero con respecto a por qué Mercedes. Mercedes es un nombre que nos hace recordar dádivas, ¿no? Y las dádivas de Dios, las dádivas, podríamos decir, de la naturaleza, en este lugar abundan. Pues aquí precisamente, siendo un lugar de encuentro, han habido encuentros y experiencias de contacto muy interesantes. Son muchas las personas de la región que han tenido contactos. Ni bien llegando, no tenía ya ni 2 horas de estar aquí, cuando ya había escuchado por lo menos de unas 3 a 4 experiencias de contacto de respetables agricultores, de personas propias de la región que han tenido experiencias muy bonitas y que coinciden con otras tantas realizadas en diversas partes del mundo. Eso demuestra de que esto es una zona también donde se dan las experiencias de contacto. Como que el Uruguay es una zona también donde, como en lugares tan famosos como la Estancia La Aurora, como en La Paloma, en tantos otros sitios se ven continuamente este tipo de naves. Siendo pues, teniendo la forma de un corazón y en el centro propiamente de Sudamérica, tiene que ser especial pues la zona del Uruguay como para que estas experiencias se den. Fue precisamente a raíz de esas experiencias, de esos casos, que personas de nuestro grupo, de Montevideo, vinieron precisamente a dar algunas pequeñas charlas de orientar y de compartir estas inquietudes con quienes habían tenido experiencias o quienes sabían de las experiencias vividas por otros habitantes de la región, y así realmente la sorpresa fue el interés tan grande que la gente tenía. Y como las personas interesadas son tantas en esta zona, pues aprovechando de que estoy de paso, viniendo de otros países sudamericanos donde he estado dando conferencias, me plantearon la posibilidad de venir aquí y le dije que me gustaría muchísimo conocer el interior del Uruguay. Pues ha sido realmente el viaje hasta aquí algo maravilloso. Tiene un país verdaderamente muy hermoso y me alegro realmente que haya lugares como este en Sudamérica. Y pues estoy viendo que el interés de la gente es muy grande, lo cual muestra no la ingenuidad y el afán de creer, sino más bien es la amplitud de criterio, la misma amplitud que es la que de alguna manera me ha permitido estar aquí con ustedes y ser invitado por ustedes, lo cual les agradezco. Quienes hacen una crítica de carácter cuestionador con respecto a ti, afirman que bueno, tú tienes el pretexto de la relación con extraterrestres y que en el fondo eres representante de una especie, digamos, de secta iluminada que transmite un mensaje de amor y de eliminación del ego, ¿verdad? Y que en última instancia, digo, tú hablas mucho de Dios y hablas de esa energía creadora. Me gustaría, si fuera, digo, va a ser posible que nos pusieras un poco en orden esa crítica cuestionadora que se te ha hecho y que seguramente se te seguirá haciendo por ser el tuyo un tema tan polémico que si lo analizamos en el desarrollo de la humanidad frente a los cambios que le han producido al hombre y que lo han dejado de lado. El hombre se ha cuestionado la vida cuando ha dejado de ser el centro de las cosas. Hoy tu propuesta, creo, o tu mensaje de alguna manera en esa relación con seres extraterrestres deja al hombre de lado. El hombre ya deja de ser el centro del universo en un tema que ya es bastante caduco. No obstante, por ese criterio y por la censura que hacen los gobiernos que dirigen este mundo frente a tu tema, te cuestionan de esa manera. Así es. Primeramente, el temor al choque cultural, al cuestionamiento de la política, la religión, la economía, todo en nuestro mundo es lo que lleva de alguna manera a que haya muy poca información, haya desinformación. Pero cada cierto tiempo aparece información interesante. Recientemente en el Almanaque Mundial de 1991, esta publicación con grandes estadísticas, ha salido un capítulo completo sobre los extraterrestres y en él aparecen documentos oficiales del gobierno norteamericano liberados en el acta de liberación de información del Senado. Información en la que aparecen hasta ovnis que se han estrellado en territorio del sur de los Estados Unidos y ovnis y extraterrestres que han sido recuperados sus cuerpos y que se encuentran en bases aéreas norteamericanas. Pues ya la información comienza a salir, ya no puede ser controlada ni censurada más, empieza a desbordarse la información y todo esto, ya el tener la información directa es cuestión de tiempo. Ahora,
Primeramente, se piensa de forma equivocada de que hablar de Dios es patrimonio exclusivo de las religiones. Hablar de espiritualidad es propio de las creencias religiosas. Pues la espiritualidad es inherente al ser humano. Y quiero decirles de que, aunque yo no hablara de Dios, toda la naturaleza, todo habla de Dios. Entonces, ¿por qué no podemos de alguna manera mencionar de que estos mismos seres extraterrestres que descienden a nuestro mundo, pues hablan del mismo Dios del que hablamos nosotros? Es más, podemos relacionar que en algunas de nuestras religiones, cuando se habla de ángeles, de enviados los dioses o representantes de Dios, no serían otra cosa que seres extraterrestres de otros mundos que compartieron con nosotros la idea de Dios que ellos tienen. Ahora, decir de que somos una secta, de que somos una nueva religión, pues ni las sectas ni las religiones terminan. Como nosotros en octubre del año pasado terminamos como agrupación, como asociación de difusión del mensaje, el contacto extraterrestre, pues de alguna manera para quienes pensaban así, quedaron con los crespos hechos, como se dice, porque simplemente un grupo que está en el momento de mayor popularidad a nivel mundial, como era el grupo nuestro, pues al dejar de ser, al diluirse como agrupación, lo está haciendo quizás porque consideramos de que todas las agrupaciones en el mundo tienden siempre a dividir más que a unir y a enfrentarnos los unos a los otros. Las etiquetas, las formas, estructuras tienden a enfrentarnos. Entonces nosotros por lo menos no queremos contribuir a eso, ¿no? Al enfrentamiento. Y si bien compartimos algo, lo compartimos, como digo, no obligando a que la gente crea, no exigiéndole de alguna manera que asuma todo lo que decimos, sino más bien que piense, que reflexione. Sixto, ¿qué piensa y qué reflexiona esa gente en la propuesta que ustedes hacen? Lo conversamos en los últimos minutos, luego de esta pausa. En el tramo final de este Conocernos de hoy, con Sixto Paz Wells, una persona reconocida internacionalmente que, según él, y no lo dudamos, tiene contacto con seres extraterrestres, analizaba en su discurso hoy la palabra Mercedes, que quería decir merced, y todo lo que significaba de aquellas personas que habían podido mantener contactos en esta región con seres extraterrestres. Y a nosotros nos surgía una pregunta, y es que qué paradoja de alguna manera, cuando en esta ciudad, una ciudad a la que no le falta nada y que le sobran muchas cosas, la gente, lo hemos dicho en más de una oportunidad en este programa, no cree en su potencialidad, no es positiva consigo misma. Sí, hay que tener cuidado cuando nosotros nos dejamos influir por la negatividad, porque esa misma negatividad nos va hundiendo cada vez más y más y más. Puede ser cierto que las personas del campo, o en un lugar como este, no se tenga lo que sobra en las grandes ciudades, pero creo que en esta ciudad y en este pueblo tienen lo que le falta a los que viven en las grandes ciudades. Entonces les falta quizás paz, armonía, equilibrio, hermandad, amistad, cariño, y eso es lo que no van a encontrar en las grandes ciudades. Entonces creo que deben sentirse orgullosos de su tierra y realmente dar gracias a Dios que tienen, y en el caso en el futuro mismo de nuestra tierra, la gente va a tener que mirar hacia el campo, y quienes están ya identificados con el campo son los que van a tener que enseñar al resto a vivir. Y creo que ustedes están enseñando eso, ¿no? A vivir. Ahora, el mensaje extraterrestre, cuando decimos el hombre puede crear lo que cree, se está hablando con respecto al futuro. O sea, el hombre puede revertir el futuro. El futuro no es inexorable. Estamos viendo cómo en la actualidad, por ejemplo, esas grandes profecías, como las de Nostradamus, este médico del siglo XVI, que hablaba que se iba a producir una gran guerra, pues entre el año 93 y el año 98, que vendría a ser la guerra del Golfo Pérsico, pues en vez de haber ocurrido en esos años, ocurrió años antes, en el 1991. Y él hablaba de que esa guerra duraría entre 7 y 20 años, y duró 1 mes y medio, que iban a intervenir las armas nucleares, o sea, da una descripción como armas nucleares, armas terribles, sin embargo no llegaron a producirse, y creo que ni los propios iraquíes saben por qué es que no entraron en funcionamiento, por qué no pudieron ellos lograrlo. Pero una serie de cosas no se han producido, o los elementos de las profecías han actuado pero en desorden, y aquí sí podemos decir que el orden de los factores altera el producto. Ciertas cosas no se han cumplido para beneficio de la humanidad. Eso muestra que toda esa gente que en el mundo está tratando de crear un estado mental colectivo positivo para variar los acontecimientos lo está logrando. Pero hay otras cosas que sí se han cumplido tal cual. En las mismas profecías mencionan en la centuria de Nostradamus de que nada impedirá que la nueva ciudad a 45 grados sea destruida. Si uno se pone a ver en el mapa, a 45 grados del meridiano precisamente es la ciudad de Bagdad. Y a través de los bombardeos de los aliados, estos bombardeos selectivos, la nueva ciudad de Bagdad
o sea, no el casco antiguo, la nueva ciudad construida por Saddam Hussein fue totalmente destruida. Entonces se cumple una profecía de hace por lo menos 400 años, ¿ya? Y otra comienza a registrar variantes. Y es que el hombre puede cambiar el futuro, puede revertir el orden de cosas. ¿Cuántas personas han soñado que tal cosa, tal o cual acontecimiento le ocurría, ¿no? Y lograron evitar que se cumpliera así una desgracia? O simplemente fueron testigos del acontecimiento tal como lo soñaron. Pues así también nosotros podríamos modificar el futuro colectivo. Pero para ello no solamente hay que saber que se puede o creer que se puede, sino querer poder cambiar las cosas. Sixto, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, pero me gustaría, digamos, por una excepción, ya que la hemos hecho al invitarte a nuestro programa, porque de alguna manera hemos tratado de ser selectivo, y honestamente te lo digo, de abrir nuestras puertas a aquella gente que tiene que ver con lo nuestro directamente. Bueno, que digas tu mensaje final en 20 segundos como cierre de este programa, diciéndole a la gente que nos reencontramos en algún encuentro. Naturalmente que sí. Que sepan de que si estos seres se manifiestan en una región como esta, es porque ellos están valorando lo que quizás ustedes todavía no han descubierto que tienen entre manos. Entonces, no estamos solos, hay todo un universo pendiente de nosotros, pero ellos no pueden ni deben hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Nos reencontramos nuevamente en Conocernos y hoy vamos a ir un poco más directo al grano porque nos interesó seguir profundizando en la propuesta que nos hace, no video taller en este caso, sino Sixto Paz Wells, este peruano que tiene contactos con seres extraterrestres y que nosotros, más allá de que los tenga o no los tenga, nos interesó conocer y profundizar un poco más en su discurso, en su mensaje y ver, conversar, intercambiar ideas sobre sus puntos de vista, sus análisis y sus críticas respecto a esta humanidad que sin dudas está en una época de grandes transformaciones y de importantes cambios que tarde o temprano nos van a llegar a nosotros, así vivamos en los últimos confines de este mundo. Sixto Paz, nuevamente, bienvenido, o mejor dicho, gracias por quedarte y compartir esta próxima propuesta aquí en Conocernos. Pues soy yo el que realmente tiene que agradecerles a ustedes por la invitación y como en el programa anterior habíamos tocado el contacto del que he venido formando parte, ya tiene 17 años, es un contacto que se inició en el Perú a través de mensajes de tipo psicográfico, de fenómeno de escritura automática, se verificaron con la aparición de naves extraterrestres que un grupo grande de personas jóvenes entre los 16 y 20 años tuvimos la oportunidad de ver en el desierto de Chilca, al sur de Lima, más o menos unos 60 kilómetros, y que después ha sido también corroborado en 5 oportunidades cuando periodistas han estado en estos encuentros, tanto Juan José Benítez, corresponsal de la agencia F española, autor de Caballo de Troya, que nos acompañó y escribió su primer libro, OVNIS, SOS a la Humanidad, como la última vez que invitamos periodistas en el mes de marzo del 89, donde 40 periodistas de 8 países, entre los que se encontraba Leticia Callaba, Canal 51, Canal 23 Univisión con José Grey, estaba Canal 2 y Radio Rivadavia Argentina con Rolando Veras, que actualmente está en el Canal 9 de Buenos Aires, Argentina, pues 40 periodistas que vieron y filmaron, fotografiaron la aparición de esta nave extraterrestre, confirmando de que el contacto es real, que el contacto existe. Pero aún, a pesar de que se pueda confirmar a través de periodistas, nosotros no tratamos de que la gente crea en lo que nosotros decimos. Tratamos de que la gente piense, reflexione, medite. El mensaje que nosotros estamos dando es un mensaje quizás de esperanza. Si ellos han logrado sobrevivir, nosotros también podremos. Que tenemos que identificarnos con la única fuerza capaz de transformar la humanidad, que es el amor, el respeto, la comprensión y tolerancia entre los seres humanos. Según los seres extraterrestres, nosotros estamos enfermos de pesimismo, de negatividad. Tenemos una habilidad increíble para complicarnos la vida, para hacer complicado lo que es sencillo. Ellos nos dicen de que tenemos nosotros que recuperarnos de esa enfermedad tan grave como es el pesimismo y de otras que son igualmente nocivas, como son el resentimiento y el rencor entre los seres humanos. Tenemos que aprender a convivir cada uno consigo mismo y con los demás, aceptarnos tal como somos y aceptar a los demás también con sus limitaciones, pero no significa de alguna manera aplaudir los defectos y errores, pero antes de querer cambiar a los demás tenemos que cambiar a nosotros mismos y en la medida en que se produce el cambio a través de conocernos diariamente, de irnos transformando poco a poco, pues podremos aprender también a guiar y orientar a otras personas. La convivencia entre los seres humanos no es imposible y lo podemos ver a la luz de la experiencia vivida por otras civilizaciones de origen extraterrestre. ¿Cómo se cambia? Primeramente, creyendo
de que necesitábamos ese cambio. O sea, sabiendo de cuál es nuestra realidad, conociendo nuestra realidad y sabiendo de que es importante, ¿no?, el que nosotros nos adecuemos a lo que es el universo. El universo está en permanente dinámica de transformación. No podemos pensar, no, así somos y así nos quedamos. No, nada es estático, todo está sujeto a transformación y lo que no se transforma perece. Tenemos que transformarnos y el cambio es primero conocernos. Hay ejercicios muy sencillos. Uno puede imaginarse que está frente a un espejo. Si todos los días, ya en la noche, cuando llegamos al final del día, hiciéramos una evaluación de nuestra vida y tratáramos de, como una película, recordar lo que hicimos cuando nosotros nos levantamos en la mañana, durante el día, nuestro contacto con los demás, si fuimos positivos o fuimos negativos, si ayudamos a otros o nos perjudicamos o los perjudicamos a otros, si hiciéramos esa reflexión diaria, eso nos ayudaría a, primeramente, conocernos, es el título justamente aquí del programa, y proponernos la propuesta, ¿no?, el cambio, o sea, modificar nuestra actitud, modificar nuestras intenciones. ¿El hombre sabe lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal? ¿Somos conscientes de eso o creemos que siempre hacemos todo bien? Ese individuo, nosotros mismos, el cotidiano, al que tú te estás refiriendo. El problema es que el ser humano no es la persona que es. O sea, los extraterrestres dicen que el ser humano tiene 7 cuerpos, 7 vehículos. No solamente el cuerpo material que tenemos, sino tenemos un cuerpo de emociones, ¿ya?, y deseos, que es, aparte del cuerpo físico, el cuerpo astral. Tenemos después un cuerpo que es el mental inferior, un mental superior, un alma, un espíritu y una esencia. Los primeros 3 vehículos, el cuerpo físico, el astral y el mental inferior, vendrían a ser el ego inferior, el carácter, la personalidad del ser humano. El mental superior, el alma y el espíritu, serían algo así como nuestro mental superior. El ser humano vendría a ser como un actor de una obra de teatro, que asume un papel, un protagonismo. Ese papel protagónico, ese guión, ese vestuario, esa escenografía, ¿ya?, y ese maquillaje que asume, vendría a ser precisamente nuestro ego, nuestra personalidad, nuestro carácter, esos primeros 3 vehículos. Cuando la persona muere, es como el actor que terminado la obra de teatro se olvida del guión, se olvida de la escenografía, deja de lado el vestuario y sale a la calle, pues recordando que es la persona que es. ¿Qué problema sería que terminada la obra de teatro el actor siguiera creyéndose el personaje que le tocó actuar? Nos encontramos pues que en el mundo del cine ha ocurrido casos como ese, que Johnny Weissmuller, aquel que hacía de Tarzán, terminó en un sanatorio para enfermos mentales creyéndose Tarzán y lanzando gritos. Entonces, cuando nos creemos demasiado la vida que tenemos entre manos, nos puede pasar eso. Y es que aprendamos primero a reírnos de nuestros propios defectos, o sea, a reírnos de nosotros mismos y a ver la vida con mayor optimismo. O sea, quitar de nuestro vocabulario la palabra no se puede, la palabra es imposible, no. Siempre se puede, siempre es posible, hay que tratar de cambiar. No lo conseguiremos a la primera, pero de tanto intentarlo, cuando menos lo pensemos, lo lograremos. ¿Tú crees en la reencarnación, Sixto? Personalmente sí, o sea, sí creo en la reencarnación, ya como una alternativa, pero te puedo decir de que cuando comparto con la gente la información, no pretendo que la gente crea que hay una vida después de la vida. Lo que pretendo es que la gente piense que hay una vida antes de la muerte, y es esta, por la cual nosotros tenemos que responder. Ahora, si existe la reencarnación o no, es algo que todos vamos a tener la oportunidad de corroborar, porque como no tenemos la vida comprada, entonces todos tenemos que llegar al final de nuestra vida y desencarnar. Entonces, nos reuniremos todos a verificar si esto es así y después lo comentamos entre todos, naturalmente en el otro plano de existencia. Yo lo que creo es que se pasa a una nueva dimensión. Y pienso, o sea, creo, a través de mi fe, en la religión que yo alguna vez pues fui educado, de que si Dios es infinitamente misericordioso y sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, le concede tantas vidas como necesite para pasar al plano inmediatamente superior. Es como una escuela. Nadie por desaprobar el 5º grado de la secundaria lo van a devolver a jardín de infantes. O sea, no es como lo sugieren algunas religiones orientales, como un mecanismo de poder a través del miedo a la gente, de que si uno pues tiene una vida mal planteada se va a reencarnar en una cucaracha, o si porque le gusta mucho el sexo se va a reencarnar en un perro, o si le gusta mucho comer se va a reencarnar en un chancho. No, o sea, no habría involución, una suerte de estancamiento. Y hay alumnos en la escuela que pueden hacer en un solo año escolar varios grados, hay quien hace 1 año por grado y hay quien requiere muchos años por cada grado. Entonces, igualmente se daría con la cuestión de las reencarnaciones, porque ¿cómo explicar entonces que 2 personas no nacen en igualdad de condiciones? Hay uno que nace sano y otro nace enfermo, uno nace con familia y otro la pierde inmediatamente. Hay quien nace muerto o quien dura 10 días de vida y hay otro que tiene una larga vida, 90 y tantos años, con una familia espléndida, y hay quien simplemente muere con la cabeza cercenada en un accidente. Uno nace inteligente, el otro nace bruto, el otro nace con limitaciones, el otro sin limitaciones. Eso no puede ser producto de la casualidad, porque si fuera casualidad y Dios no interviene en todo eso, entonces Dios es indiferente o Dios de alguna manera está al margen
del proceso de la evolución del hombre. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle Dios? Y además, si Dios interviene, Dios es injusto si solamente hubiera una sola vida, porque a unos los presiona demasiado y a otros se las pone muy fácil. Gandhi dice que la vida es una moneda de dos caras, de un lado la vida y del otro la muerte. Y en ese contacto con seres extraterrestres, ¿qué concepto tienen ellos de la muerte? Pero la respuesta a esta pregunta la hacemos después de esta pausa. Nos acompaña Sixto Paz Wells, entonces aquí en Conocernos, y estábamos hablando del concepto de la muerte, la reencarnación y de un tema que había quedado planteado al principio de esta propuesta de Conocernos de hoy, la capacidad de cambio y ese cambio que es necesario enfrentar hoy la humanidad, no solo quienes vivimos en esta región, sino también el mundo entero. Así que dos temas, Sixto: la muerte y lo que significa para esos seres con los que tú has tenido contacto, y también el por qué es necesario que nosotros cambiemos hoy. En el programa anterior habías hablado de la guerra y fuera de cámaras hablamos de la pobreza, del hambre, de la miseria, de la bajeza a la que ha llegado el hombre. En fin, todo eso para este bloque. Pues con decirte de que primeramente para ellos la muerte no existe, es simplemente un cambio de traje. Como el ser humano, decíamos, tiene 7 vehículos, 7 cuerpos, porque ellos hablan de que existe un universo que es material, de 7 dimensiones, y que los seres que vivimos aquí tenemos 7 cuerpos para actuar en esas 7 dimensiones, y hay 7 centros de energía o regiones o zonas o glándulas del sistema neurovegetativo, del sistema nervioso, que de ser activadas permitirían la conciencia de cada uno de esos vehículos para actuar consciente y responsablemente en cada una de esas 7 dimensiones. A partir de la 8ª dimensión ingresaríamos nosotros, como la música, una octava superior, en un universo paralelo a este, que es el universo mental, donde estaría la 8ª, 9ª y 10ª dimensiones, y después una 11ª y 12ª en un universo espiritual. Estos 3 universos, uno contenido dentro de otro, 12 dimensiones a lo largo de 3 universos. Ellos hablan de un solo Dios con múltiples manifestaciones, y que la muerte no es más que, como decía, una liberación del traje. O sea, uno muere y pierde el cuerpo físico, y en cuestión de horas o días muere su astral, o sea que es el cuerpo de emociones y deseos, aquel que se desdobla, que sale durante las experiencias del sueño y que nos permite vivir experiencias en otras dimensiones, pues, y que está unido al cuerpo físico a través de una especie de apéndice de energía que se llama el cordón de plata. Entonces, la persona muere, pierde su cuerpo físico, pierde su cuerpo astral y su mental inferior. Allí, en esos 3 primeros vehículos, en el ego inferior, está la personalidad y el carácter del ser humano. Entonces, la persona queda en la 4ª dimensión, el mental superior, y el recuerdo vago de lo que fue su personalidad y su carácter, del aprendizaje que de alguna manera le significó esta vida. Entonces ellos pues simplemente ven la muerte como un cambio de traje, no como un castigo, sino más bien como un descanso positivo al final justamente de una larga vida. Decía el apóstol precisamente San Pablo, la muerte, o sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él decía, ¿no? O sea, como que él no merecía morir, pero no porque la muerte fuera un castigo, sino que no había hecho méritos suficientes para morir. Para quienes en la actualidad están hablando pues del tema de vida después de la vida, casos que clínicamente son comprobados, de muerte clínica y personas que han resucitado y que cuentan de que el paso a esa otra dimensión fue algo maravilloso y todo, podemos ver pues que la muerte de ninguna manera es algo negativo o agresivo. ¿Y con respecto a las enfermedades? Con respecto a las enfermedades, y allí es donde realmente tenemos que pensar de que el ser humano está en un proceso de aprendizaje. El venir aquí y el enfrentar determinadas circunstancias de la vida, como podrían ser enfermedades, la muerte de parientes, el sufrimiento, sería una parte del aprendizaje del ser humano en el desarrollo de la conciencia del ser. Ya que nosotros somos pequeñas partículas de Dios, o sea, y en proceso de expansión de la conciencia, necesitamos vivir por todas las experiencias humanas para necesariamente ir aprendiendo y ir desarrollándonos. Y eso sería la razón por la cual viviríamos tantas vidas o tantas encarnaciones, si es que existe la reencarnación, porque yo no les puedo decir que tienen que creer que esto es así, es una posibilidad. Lo interesante es, por ejemplo, que hasta en la propia Biblia se hace una mención que podríamos nosotros vincular a la reencarnación. Es el caso del profeta Elías, 853 años antes de Cristo. Elías es arrebatado en un carro de fuego delante de un testigo presencial de esta abducción, de este secuestro por parte del OVNI o la nave espacial extraterrestre, su discípulo Eliseo. Pero antes de que ocurra esto, Elías tiene un encuentro con el rey Ahab, rey de Israel. Este rey se ha casado con la princesa Jezabel, princesa de los fenicios, y ha incorporado el culto a Baal, dios de los fenicios. 450 sacerdotes de Baal comen, cenan, almuerzan en la mesa de Ahab. Entonces Elías reta a Ahab y a sus sacerdotes a que suban a la cima del monte Carmelo y que ellos sacrifiquen un holocausto a su Dios, y que si su Dios es verdadero, consume ese holocausto, que él va a hacer lo propio
con un holocausto. Entonces los 450 sacerdotes de Baal suben a lo alto de Monte Carmelo, el pueblo los rodea, observa lo que está ocurriendo, ellos chillan, gritan, saltan, bailan, pero no consiguen de que su Dios se manifieste. Él hace lo propio y baja un rayo de luz del cielo que consume el holocausto. Entonces en ese momento, demostrando quién era el Dios verdadero, pues Elías saca una espada y todo el pueblo lo sigue y le cortan el cuello a los sacerdotes de Baal, o sea, los matan degollándolos. Pasan 9 siglos, tiempo suficiente para que si Elías fue arrebatado y murió en otro planeta de pronto, pueda reencarnar, o sea, tomar cuerpo, porque su ciclo de encarnaciones estaría atado al planeta Tierra, vuelve a nacer aquí. Y nos encontramos que en el Evangelio de Lucas, pues se le aparece un ángel a Zacarías, levita, sacerdote del templo, que es el esposo de Isabel, la prima de María, y le dice, mira, te van a nacer un hijo que te van a nacer con el espíritu de Elías, o sea, no con la personalidad ni el carácter. Porque cuando una persona muere, su personalidad y su carácter desaparecen. Por eso dice la Biblia, cuando la persona muere, no vuelve a tomar cuerpo. La persona, la personalidad. Entonces le dice, te van a hacer un espíritu, o sea, te van a hacer un hijo, Juan el Bautista, que es el hijo, o sea, que es que tiene el espíritu de Elías. Ahora, Juan el Bautista se desarrolla, se desenvuelve durante su vida. ¿Y cómo muere Juan el Bautista? Que a través de la ley de causa y efecto, que es lo que los orientalistas llaman el karma, y en la Biblia se menciona como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y si no es en esta vida, también sería en la próxima. ¿Cómo murió Juan el Bautista, que en una vida anterior como Elías degolló a otras personas? Murió degollado. Más adelante en el Evangelio de Mateo encontramos también que durante la transfiguración, cuando Jesús sube a lo alto del monte Tabor y una nube luminosa se coloca encima de él y se torna resplandeciente y aparece a su lado Moisés y de otro lado aparece Elías. Entonces cuando desaparece la visión, asustados los apóstoles, Pedro le dice, Señor, pero ¿no estaba dispuesto de que antes de que viniera el Mesías tenía que regresar Elías? ¿Cómo había aparecido Elías resplandeciente al lado de Jesús si Elías era Juan el Bautista? Cuando aparece allí, a Juan ya lo habían matado hace rato, entonces podía aparecer como un ser de luz, ¿no? Como un fantasma, un ser de luz. Entonces, cuando Pedro le pregunta esto, ¿no? ¿Cómo puede ser posible si antes de que viniera el Mesías estaba escrito que tenía que regresar Elías? Y dice textualmente el Evangelio de San Mateo que Jesús le dice a Pedro, en verdad os digo, Elías ya vino y no le habéis sabido reconocer, antes bien hasta la habéis matado. Y dice textualmente a continuación, entonces se comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Juan el Bautista, la reencarnación de Elías. Entonces, claro, la especulación lo resiste todo, yo no le pido a la gente que crea, pero es curioso encontrarse con ese tipo de afirmaciones en la Biblia. Hasta el año 550 de la era cristiana, el concepto de la reencarnación existía entre los cristianos, pero fue en el segundo concilio de Constantinopla, con el Papa Vigilio y el emperador Justiniano, que se dispuso a extirpar definitivamente la idea de la reencarnación del seno del cristianismo, porque contradecía de alguna manera la orientación de que era inminente el juicio del fin del mundo. ¿Te sientes profeta? Pues todos de alguna manera somos profetas de un cambio, más bien una versión moderna, guardando las distancias, ¿no? De un Cristóbal Colón, ¿no? Porque tratar de mostrarle a la gente que la Tierra es redonda, tratar de mostrar en este momento de que no estamos solos, que hay un universo de alguna manera sobrepoblado y que nos están visitando, y no de ahora sino desde siempre, y que esta visita puede ser más positiva que negativa, que no vienen a hacernos daño, porque si vinieran con intenciones agresivas hace tiempo que nos hubieran hecho polvo. No hubieran esperado a que el hombre desarrollara armamento nuclear para defenderse. Entonces aquellos que dicen que los extraterrestres son malos, que vienen a invadirnos, que vienen a matar las reses, a llevarse el ganado, de alguna manera a fecundar a seres humanos o a raptarse seres humanos, esto no es así. Esto es de alguna manera parte de esa campaña de cortina de humo que se tiende en torno a los ovnis para que la gente tenga miedo de meterse con extraterrestres y no investigue, no busque. Y lamentable en estas cosas es que la desinformación hace que la gente tenga rechazo, tenga temor. Pero realmente si hay una falta más grave que la ignorancia, pues, o sea, si hay una falta más grave en el hombre, no puede ser otra cosa que la propia ignorancia, el no conocer de alguna manera ciertas cosas. Hay que investigar, hay que tratar de saber para, de alguna manera, verificar que ciertas cosas, en vez de ser nocivas, serían más positivas de lo que nosotros pensamos. ¿Pensás que el hombre es un ser mediocre? ¿De dónde viene la palabra mediocre? Es el medio, el punto medio, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre buscamos el equilibrio de las cosas, pero la mediocridad, entendiéndola como que el ser humano se acostumbra siempre a dar lo justo, nunca a dar más, nunca a superarse, pues en cierta medida hay algunos seres humanos que se quedan en la mediocridad, pero considero de que hay muchas otras personas y cada vez más con el desarrollo de la comunicación, de la información, de que el ser humano apunta hacia cosas muy superiores y aún el terreno de la ciencia está derivando poco a poco hacia lo místico, hacia lo espiritual, y lo espiritual, lo místico también al terreno de la ciencia, y ambos se van conjugando en algún determinado momento sin oponerse.
Y en ese sentido hay una evolución del ser, hay una superación, aunque nunca faltan retrógrados o gente estrecha mentalmente que todavía quiere seguir manteniendo la mentalidad medieval de quemar, de incendiar, de destruir lo que no comprende o lo que parece peligroso porque puede cuestionar sus creencias, ¿no? Desde tu punto de vista y el mensaje que tú tienes, es necesario cambiar algo. Esta humanidad tiene que cambiar y tiene que estar abierta, bueno, en este caso, a tu mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar, Sixto? Eso lo conversamos después de esta pausa para cumplir con quienes apoyan conocernos. Seguimos en conocernos con Sixto Paz Güells. Sixto, nos quedan los últimos 3, 4, 5 minutos y hablábamos de cambio. ¿Qué tiene que cambiar esta humanidad? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tiene que cambiar la gente que nos está mirando? ¿Cómo podemos hacer de alguna manera un mundo mejor o una región mejor o una sociedad mejor cuando es bien sabido que, en algo que tú decías fuera de cámara y me gustó, cuando la noche es más oscura es cuando el día está más cerca o la luz del día está más cerca? Así es. Pues te voy a decir una cosa, debemos tratar de quitarnos el concepto ese concepto pesimista y negativo de que este mundo no tiene solución, de que ya la cosa no va a progresar, que no va a prosperar, que nosotros no podemos más de lo que podemos. No, realmente no sabemos lo que podemos. O sea, hasta que uno no se lanza al ruedo, no sabe que es torero. Entonces, muchas veces hay que arrojarnos, hay que dar saltos al vacío. Y miren, hemos llegado a un momento tan especial y maravilloso de la humanidad en que cualquier cosa es posible. Sí, es posible una destrucción, que nos caiga un gran aerolito del Hercóbulos o ajenjo bíblico sobre nosotros, que haya una gran guerra nuclear, una gran contaminación, una gran enfermedad, como que también es posible de que nada de eso ocurra. ¿Por qué? Porque la humanidad pueda cambiar de actitud y podamos realmente orientar las cosas. Les puedo decir que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Porque no es noticia hacer el bien, el que las cosas vayan bien. Jamás usted va a encontrar un periódico, hace 15 días que no hay ningún terremoto en el mundo. Qué alegría, ¿no? Eso nadie va a comprar un periódico por eso. Ni tampoco nadie va a decir, bueno, hace un mes que ningún avión se estrella en el mundo. Eso tampoco es noticia. Entonces encontramos algunos pocos periódicos, felizmente todavía son algunos pocos, de que cuando no encuentran una noticia negativa la inventan, ¿no? Entonces no solamente nos angustiamos por lo que es, sino también por lo que no es, y a veces por lo que se exagera. Hemos llegado, pues, como digo, a un momento muy especial en la humanidad en que tenemos el poder para transformarlo todo. Y el cambio consiste en creer, en darnos una oportunidad. Nosotros tenemos que crear esas condiciones para el cambio en nuestro mundo, o sea, para la verdadera transformación, transformándonos individualmente cada día. Y personalmente, a nivel de las creencias, te diría que a Dios no le interesa mucho que creamos o no en Él, porque creamos o no, Dios no deja de existir. Quizás lo que a Él le interesa es que nosotros creamos en nosotros mismos, que nos demos una oportunidad y demos una oportunidad al hombre, a esa posibilidad que el ser humano tiene de simplemente continuar, cambiar, modificar, transformarlo todo. Y ¿qué significa creer en uno mismo? Pues simplemente saber de que nosotros podemos alcanzar todas esas grandes metas. El ser humano es un ser social, es un ser que se desarrolla en sociedad a través de relaciones humanas más humanas. Es más que una máquina, es mejor que un animal, simplemente es un ser humano, pero a veces pareciera que lo olvidamos. Entonces recordemos que el ser humano tiene esa capacidad de amar, y no solamente amar a una compañera o amar a los que son de su especie o de su raza, sino puede amar toda la naturaleza, puede llegar a amar la creación, el principio de la vida. Pues llamémosle como le llamemos, ni siquiera tenemos que tener una religión definida. ¿Amar significa tener capacidad de renunciar? Pues simplemente el servicio no es otra cosa que la capacidad de renuncia. Y además es cuestión de sentido común. Si tú amas, sirves, ayudas a otros y das lo mejor de ti a los demás y buscas que el mundo sea mejor alrededor tuyo, quieraslo o no, ese mundo mejor te va a beneficiar a ti. Si tú te preocupas por los demás se van a preocupar por ti. Así que hasta tiene sentido común. El problema es que el sentido común no es el más común de los sentidos. Sixto, no dejo de reconocer que por ahí no solo a mí, sino a quienes hacemos conocernos, nos interesaría tener un contacto con algún ser extraterrestre, pero creemos que a través tuyo, bueno, alguna vez que te juntes con ellos a conversar, espero que les comentes que has estado en un programa aquí en una ciudad tan pequeña, tan alejada de las cosas, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que el Uruguay es un país que en el mundo tal vez o seguramente no se lo conozca en su verdadera dimensión. Pero independiente de que tú tengas realmente contactos con seres extraterrestres, que fuera de cámaras te decía, en lo personal, tanto me da que tú los tengas, lo interesante y lo que en lo personal rescato es este mensaje que tú nos dejas hoy aquí. Creer en uno mismo, creer en lo que somos capaces de hacer y en lo que a mí respecta,
en esta región donde nosotros producimos este programa, que tenemos unas increíbles potencialidades, no solo físicas, porque nuestra tierra es muy rica, sino también en nuestra gente, en la capacidad de nuestra gente. Y algo que me queda de lo que tú dijiste: nos enteramos que somos toreros cuando entramos al ruedo, nos enteramos que somos capaces de amar cuando empezamos a amar. Sixto, como hicimos en el programa pasado, me gustaría que quede en ti, porque eres nuestro invitado, que, bueno, te despidas de nosotros y de quienes ven conocernos. Como quería decirles, ¿no?, de que para una persona desde fuera puede apreciar cosas que quienes están adentro no lo pueden ver. En un partido de fútbol, pues el entrenador se da cuenta de ciertas cosas y la gente, el público, critica, grita, porque ve cosas que los jugadores que están en medio de la cancha no están viendo. Quizás porque tiene una dimensión mucho más amplia, ¿no? Claro, siempre es otra cosa jugar, ¿no?, y otra cosa es observar. Pero como un observador exterior, aquí en el Uruguay, les podría decir de que realmente me siento muy honrado de haber podido visitar un país tan culto como es el Uruguay. Como digo, no por creer, sino porque simplemente es amplio el criterio, y también un país que tiene tanto poder para amar, tiene tanta capacidad de amor, ¿no? Y que lo manifiesta porque es hospitalario, es generoso para aquel que viene desde fuera. Y me alegro realmente de conocerlos, porque encontrando países donde se vive el amor, donde la gente vive la unidad y vive de alguna manera procurando esa integración entre sus miembros y todo, pues muestra de que hay esperanza para este mundo y que este mundo puede cambiar y aprender a través de ejemplos de países como este.